¿Alguna vez miraste una foto vieja de vos y sentiste algo extraño? No necesariamente tristeza, no necesariamente nostalgia, algo más difícil de explicar. Ves tu rostro, reconoces tu sonrisa, la ropa, el lugar, tal vez incluso recordás qué estaba pasando ese día, pero al mismo tiempo algo en vos dice, yo ya no soy esa persona. Y no porque hayas cambiado solamente en edad, de apariencia, de circunstancias, sino porque cambió algo más profundo. Tu manera de mirar la vida, tus prioridades, tus miedos, tus deseos, tus límites, tu forma de vincularte con los demás. A veces nos damos cuenta de que cambiamos mucho después de haber cambiado. La transformación interior casi nunca sucede como en las películas. No suele llegar con una gran revelación, ni con música épica, ni con una escena perfecta en la que de pronto entendemos todo. La mayoría de las veces empieza de una manera silenciosa. Empieza cuando algo que antes tolerabas ya no te resulta tolerable. Cuando una conversación que antes te entretenía, ahora te cansa. Empieza cuando dejas de perseguir la aprobación de ciertas personas. Empieza cuando tu silencio ya no significa derrota en una discusión, sino madurez y cuidado. Empieza cuando te das cuenta de que no querés seguir viviendo de acuerdo con una versión de vos que ya te queda chica. Y este punto es muy importante. Muchas veces no cambiamos porque se nos ocurrió cambiar. Cambiamos porque sostener la vieja identidad empezó a costar demasiado. Durante mucho tiempo, cada uno de nosotros construyó una forma de ser para sobrevivir, para ser aceptado, para recibir amor, para evitar conflictos, para no decepcionar, para no ser rechazado. De chicos aprendimos muy rápido qué partes de nosotros eran bienvenidas y qué partes convenía esconder. Tal vez aprendiste que tenías que ser fuerte, porque si mostrabas fragilidad nadie te sostenía. Tal vez aprendiste que tenías que ser complaciente, porque el amor parecía depender de que no molestaras. Quizás aprendiste que tenías que destacarte, rendir, demostrar, lograr, porque solo así sentías que valías. Tal vez aprendiste a callar, a sonreír, a adaptarte, a interpretar el ánimo de los demás antes de preguntarte qué sentías vos. Y por supuesto, en ese momento no lo viviste como una estrategia, lo viviste como una necesidad. Un niño no piensa, voy a construir una máscara psicológica para adaptarme a mi entorno. Simplemente busca amor, pertenencia y seguridad. Entonces empieza a moldearse. Se vuelve más obediente, más útil, más fuerte, más simpático, más inteligente, más responsable, más invisible o más perfecto, según lo que haya necesitado para sentirse a salvo. Y esa forma de ser, que al principio fue una protección, con el tiempo puede convertirse en una cárcel. Porque una cosa es usar una máscara como adaptación para atravesar ciertas situaciones de la vida, y otra muy distinta es olvidar que estamos usando una máscara e identificarse plenamente con el personaje que encarnamos. Todos tenemos personajes internos, el responsable, el fuerte, el salvador, el que puede con todo, la que nunca se equivoca, el que siempre entiende a los demás, la que no necesita nada, el que se ocupa de todos, el exitoso, el simpático, el espiritual, el inteligente. El problema no es tener esos roles. El problema aparece cuando creemos que somos solamente eso, cuando confundimos nuestra adaptación con nuestra identidad, cuando confundimos lo que aprendimos a hacer para ser queridos con lo que verdaderamente somos. Y entonces la vida se vuelve una actuación. No necesariamente una actuación falsa en el sentido superficial. Muchas veces es una actuación muy convincente, muy funcional, incluso admirada por los demás. Pero por dentro empieza a doler, porque ser admirado no es lo mismo que ser visto. Ser útil no es lo mismo que ser amado. Ser fuerte no es lo mismo que estar en paz. Y llega un momento en que la vieja identidad empieza a resquebrajarse. A veces sucede después de una crisis, una separación, una pérdida, una enfermedad, un fracaso, una traición, un cansancio profundo. Pero otras veces no hay un gran acontecimiento externo. Simplemente aparece una sensación insistente. No puedo seguir viviendo así. Y ahí comienza una etapa difícil porque la transformación interior no consiste solamente en agregar algo nuevo. También implica soltar. Soltar viejas formas de complacer. Soltar relaciones que se sostenían sobre una versión disminuida de vos. Soltar exigencias que parecían virtudes, pero eran miedo disfrazado. Soltar una imagen de vos que tal vez fue muy útil durante años, pero que ya no expresa tu verdad actual. Y eso puede dar miedo, porque la identidad antigua, aunque costosa y disfuncional, es conocida, y la mente suele preferir lo conocido antes que lo verdadero. Una persona puede decir, quiero cambiar,
Pero cuando el cambio empieza de verdad, cuando ya no se trata de leer una frase inspiradora, sino de dejar de actuar como siempre, aparece una resistencia enorme. Porque cambiar no es solamente pensar distinto, es dejar de obtener ciertos beneficios de la vieja forma de ser. Si yo siempre fui el que resolvía todo, cambiar implica aceptar que algunas personas se pueden frustrar cuando yo ya no esté disponible para ellas. Si siempre fui el que evitaba los conflictos, cambiar implica dar la cara en situaciones difíciles y tolerar que alguien se enoje conmigo. Si siempre fui el que buscaba aprobación, cambiar implica soportar el vacío que aparece cuando empiezo a escucharme a mí mismo. Si siempre fui el fuerte, cambiar implica aprender a mostrar vulnerabilidad sin sentir que estoy perdiendo valor. Por eso, en coaching integral no entendemos la transformación como un simple cambio de conducta. La entendemos como un proceso de comprensión, de indagación y de integración. No se trata solo de decir, a partir de ahora voy a ser distinto. Primero tengo que comprender qué función cumplía mi vieja forma de ser, porque ninguna máscara aparece por casualidad. La complacencia pudo haber sido una forma de evitar el abandono. El perfeccionismo pudo haber sido una forma de buscar seguridad. La frialdad emocional pudo haber sido una forma de no volver a sentir dolor. La autoexigencia pudo haber sido una forma de sentir valor. La necesidad de control pudo haber sido una respuesta al miedo. Y si yo intento arrancar esas conductas sin comprenderlas, probablemente genere una nueva guerra interna. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cómo elimino esta parte de mí? La pregunta más inteligente y profunda es ¿qué intentaba proteger esta parte de mí? Porque muchas veces lo que llamamos defecto fue, en otro momento de nuestra historia, una estrategia de supervivencia. Tal vez ya no nos sirve, pero en algún momento nos ayudó. Y cuando empezamos a mirar nuestras propias defensas con comprensión, no con odio, algo se afloja. La transformación no ocurre por violencia contra uno mismo. Ocurre cuando dejamos de identificarnos ciegamente con una programación antigua. Ahí aparece un espacio interior, un pequeño espacio entre el impulso y la respuesta. Antes reaccionaba automáticamente, ahora puedo observar. Antes necesitaba contestar de inmediato, ahora puedo respirar. Antes decía que sí por miedo, ahora puedo detenerme y preguntarme si realmente quiero. Antes confundía culpa con responsabilidad, ahora puedo distinguir. Antes creía todos mis pensamientos. Ahora puedo mirarlos como movimientos de la mente, no como verdades absolutas. Ese espacio es fundamental, porque en ese espacio empieza la libertad. No una libertad ideal, perfecta, romántica. Una libertad concreta, cotidiana. La libertad de no repetir siempre el mismo patrón. La libertad de elegir. Y esto también tiene una base muy clara. Nuestro sistema nervioso aprende por repetición. Durante años repetimos ciertas respuestas emocionales, ciertas interpretaciones, ciertos modos de defendernos. Pero también podemos aprender nuevas respuestas. Cada vez que no reaccionás desde el modo de siempre, algo nuevo se entrena. Cada vez que pones un límite sin destruir el vínculo, algo nuevo se organiza. Cada vez que reconoces una emoción sin dejarte arrastrar por ella, algo nuevo madura. Cada vez que elegís la verdad interior, una nueva identidad empieza a formarse. Pero esta nueva identidad no aparece como una máscara más sofisticada. No se trata de inventar un personaje mejorado para que ahora los demás admiren tu nueva versión. En realidad, la transformación más profunda no consiste en convertirte en alguien completamente nuevo. Consiste en dejar de ocultar y negar lo verdadero de vos. Consiste en recuperar partes que quedaron enterradas detrás de la adaptación. La espontaneidad, la sensibilidad, la claridad, la alegría simple, la capacidad de decir no, la capacidad de decir sí desde el corazón, la capacidad de estar solo sin sentirte abandonado, la capacidad de amar sin desaparecer en el otro, la capacidad de ayudar sin convertirte en salvador, la capacidad de mejorar sin tratarte como si fueras insuficiente. Y este proceso muchas veces es solitario, porque cuando uno cambia, no todos lo entienden. Algunas personas se relacionaban con tu máscara, no con tu verdad. Se acostumbraron a que fueras de determinada manera, el disponible, la paciente, la que no cuestiona, el que siempre escucha, la que siempre sostiene, el que nunca se cansa, la que nunca pide nada. Y cuando empezás a moverte de ese lugar, puede aparecer una intensa resistencia. Algunos lo van a llamar egoísmo, otros distancia, otros cambio negativo, pero a veces lo que los demás llaman egoísmo es simplemente el comienzo de tu libertad, de tu dignidad.
A veces lo que llaman distancia es el primer límite sano. A veces lo que llaman frialdad sos vos dejando de vivir en complacencia. A veces lo que llaman ya no sos el mismo es exactamente la mejor noticia, porque no vinimos a repetir una identidad que construimos por miedo. Vinimos a descubrir una forma más verdadera de estar vivos. Y esto no significa desperdiciar nuestras versiones anteriores. Al contrario, hay que mirar con ternura a la persona que fuimos, a esa versión que hizo lo que pudo, a esa versión que se defendió como supo, a esa versión que buscó amor donde pudo encontrarlo, a esa versión que se equivocó, que se aferró, que insistió, que se perdió, que se adaptó demasiado. No hace falta odiar al viejo yo para transformarse. Esa versión de vos no es tu enemiga, fue el puente que te trajo hasta acá. Pero ningún puente está hecho para ser una casa permanente. Uno lo cruza, lo agradece y sigue. Por eso, a veces mirar una foto vieja conmueve tanto, porque vemos a alguien que todavía no sabía todo lo que iba a atravesar. Alguien que todavía no conocía ciertas pérdidas, ciertas decepciones, ciertas verdades. Pero también vemos a alguien que, de algún modo, estaba caminando hacia nosotros. No era una versión inferior, era una versión necesaria. Y tal vez la transformación interior sea justamente eso, dejar de pelear con todas las versiones que fuimos y empezar a integrarlas. Comprender al niño que se adaptó, comprender al adolescente que buscó pertenecer, comprender al adulto que se exigió demasiado, comprender al personaje que intentó ser amado y desde esa comprensión elegir de nuevo. No desde la culpa, no desde el miedo, no desde la necesidad de demostrar algo, sino desde una pregunta más honesta. ¿Quién puedo ser ahora si ya no necesito traicionarme para ser querido? Esa pregunta puede cambiar una vida, porque cuando una persona deja de vivir solamente para sostener una imagen, empieza a recuperar energía. Energía para crear, para amar mejor, para trabajar con más sentido, para vincularse con más verdad, para descansar sin culpa, para decir lo que siente, para escuchar lo que desea, para construir una vida que no sea solamente funcional, sino también propia. Así que si hoy sentís que algo en vos está cambiando, no te apresures a ponerle una etiqueta. No digas enseguida, estoy mal, estoy perdida, estoy confundido. A veces la confusión es el pasillo entre una identidad que se cae y una comprensión más profunda que todavía está naciendo. A veces la tristeza no significa retroceso. A veces significa que por fin estás dejando de vivir anestesiado. A veces la soledad no es abandono. A veces es el espacio necesario para volver a escucharte. Y a veces ese cansancio profundo no te está destruyendo. Te está mostrando que ya no podés seguir pagando el precio de una vida que no coincide con tu verdad. La transformación no siempre se siente luminosa al principio. A veces empieza como una pérdida. Pero si te animás a atravesarla con conciencia, puede convertirse en una recuperación. No la recuperación de una versión idealizada de vos, sino la recuperación de tu presencia, de tu honestidad, de tu centro, de tu capacidad de vivir sin actuar todo el tiempo. Y entonces quizá algún día vuelvas a mirar una foto antigua y en lugar de sentir distancia, sientas gratitud, porque vas a poder decir gracias. Hiciste todo lo que pudiste, me trajiste hasta acá, pero ahora puedo vivir desde mi propia verdad. Y tal vez esa sea una de las formas más profundas de sanar, no convertirnos en otra persona, sino, por fin, en nosotros mismos.